Hasta este momento el gobierno hace una inversión de 873.000 millones de pesos en 2.204 obras en todo el territorio nacional. Y el presidente en campaña de 2020 decía que iba a devolverle a las provincias de vuelta lo que ellos aportan al Producto Interno Bruto. Y pongo por ejemplo la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más amplia en territorio y habitantes, tiene más de 3 millones ya de habitantes. Hay una inversión de más de 160.000 millones de pesos en 257 obras. En el Distrito Nacional hay una inversión de más de 83.000 millones de pesos en 140 obras. Y Santiago, es una provincia no porque el papá de Luis nació aquí, no porque la mamá es de ahí, sino porque Santiago aporta al Producto Interno Bruto a una inversión de 121.000 millones de pesos en 221 obras. Esas obras están ahí particularmente. Si hablamos de las obras, tenemos que hablar de carretera. Voy a mencionar algunas de ellas porque si nos ponemos a mencionarlas no va a haber tiempo. Entonces está la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la ampliación de la carretera Barahona-Pedernales, estoy mencionando la más importante, la ampliación La Vega-Jarabacoa, la ecológica de Santo Domingo, la circunvalación de Santiago, la ampliación de la autopista Santiago-Navarrete, se inauguró recientemente la carretera Santiago-San José de las Matas, una obra que era muy pedida por el padre Nino, conocido, Palo Alto. Esa carretera particularmente se terminó, y así sucesivamente. En agua, yo siempre destaco la parte de agua, porque el presidente tiene dos servicios que quiere que prácticamente la población lo tenga, que es agua y energía eléctrica. En agua, en Santo Domingo, el director de la CAS ha saneado dos grandes e importantes cañadas, que es la Girasoles y las Tiradentes, una inversión de más de 5.000 millones de pesos para que esa parte se pueda resolver. Y en Santiago, particularmente, tenemos el saneamiento de Río Burabo, que ya ustedes, como santiagueros, lo conocen y han visto que va en su tercera etapa y ha sido un éxito de contaminar el río Yaque del Norte. Pero en acueductos, hay acueductos en todo el país. Y pongo siempre yo, por ejemplo, lo que es Monteplata. En Monteplata, antes de nosotros llegar al poder, no había acueducto, papiño. La población se abastecía de camiones. Ahí se han inaugurado 4 importantes acueductos de mucha importancia. En Santiago 3 están, bueno, ya el de Navarrete se inauguró, está el de la ampliación de San José de la Mata y se está construyendo el de Baitoa. Por aquí tenemos acueductos en La Canela, en Cienfuegos, o sea, particularmente se inauguró recientemente la planta Noriega 2, o sea, hay una preocupación en esa parte. En transporte hay una inversión extraordinaria, porque ya se inauguró en Santo Domingo lo que es el teleférico que va de los Alcarrizos al 9, y también se inauguró y está funcionando el monorriel de esa parte de ahí. En Santiago, como ustedes conocen, está el monorriel que ya en este año nos estamos montando en él, y Irving conoce bien de esa parte. Sí. Y el teleférico que ya prácticamente está funcionando, tiene un tiempo funcionando. Además, hay un transporte colectivo conectado, porque ya en Santiago llegaron ahora alrededor de 35 autobuses de 50 pasajeros que van a hacer los enlaces en cada una de esas paradas, que va a transportar a las personas. Yo siempre he dicho que el teleférico ha sido muy importante, porque, y pongo siempre por ejemplo, un trabajador de la Yagüita de Pastor que trabaja en Zona Franca, antes del teleférico te duraba, papi, en hora pico, un promedio de 45 minutos, una hora para llegar a Zona Franca. Ahora no, tú coges el teleférico, estás en 10 minutos en la parada del puente Hermano Patiño,
y de ahí a un autobús que te lleva rápidamente, tú puedes llegar en 20 minutos a tu puesto de trabajo. Pero hay muchas inversiones en lo que es transporte, pero siempre he destacado lo que es el transporte escolar, el TRAE. Eso ha sido una solución extraordinaria para los niños, jóvenes que estudian en la secundaria. Y te pongo el ejemplo mío. Cuando yo estudié la primaria en el campo mío, en Fantino, provincia de Sánchez Ramírez, yo caminaba 1 kilómetro a pie. Ahora los jóvenes, los niños, tienen un autobús que los lleva, los transporta y ya están funcionando en toda la provincia del país. Que eso es un transporte extraordinario. En vivienda, más de 15.000 apartamentos se han entregado a 15.000 familias en todo el territorio nacional. Y en Santiago, 3 grandes proyectos se han construido, que es Mi Vivienda Alto de Yaque, que ahí hay más de 2.500 viviendas, más para beneficiar a los desalojados de la cañada del río de Gurabo. Y además está Los Salados, Mi Vivienda Los Salados, 864 viviendas que ya fueron entregadas, y Mi Vivienda La Barranquita, que hay 144 apartamentos que también ya fue entregada. En salud, 94 hospitales en el momento que estuvo Mario Lama al frente del Servicio Nacional de Salud fueron reparados, equipados, acondicionados para que los enfermos pudieran tener esas facilidades, y grandes hospitales se han construido en todo el territorio nacional. Y yo siempre resalto el Hospital de San José de las Matas. Ese hospital, déjenme decirle a ustedes que a una inversión de más de 1.100 millones de pesos en él, resuelve un problema grande, porque la sierra, ustedes que conocen, y le voy a poner en un lugar como el Rubio, de Rubio a Santiago podrían haber 2 horas para llegar por los caminos o lo que se pueda producir. Entonces yo he dicho, un accidente que se produzca en el Rubio, cuando lo vengan a traer al Cabral Ibáez, está desangrado. Ya no, ya tienen su hospital ahí en San José de las Matas, donde le dan las atenciones. Y yo quiero que si algún día ustedes van a San José de las Matas, visiten ese hospital que tiene todas las condiciones de una clínica privada, y ahí la gente ya prácticamente va a esa parte. El gobierno ha entregado, que también yo resalto, más de 53.000 títulos a personas. Tú sabes que esto revive la vida de aquellas personas que tienen su tierra, su casita, y no tienen un título. El gobierno ha dado más de 53.000 títulos a personas que lo necesitan. ¿Cuál es la ventaja del título? La ventaja del título es que usted tiene la posibilidad con su vivienda, con su terreno, de hacer negocio, porque usted va a un banco y le prestan. Ahora, si no tiene nada, a usted no le prestan, y puede iniciar negocios que la familia pueden vivir. Si usted tiene una casa y va a ir, y eso es de vital importancia. En turismo hemos crecido extraordinariamente. Más de 11 millones de turistas en el año 2025, particularmente vinieron a la República Dominicana, y eso se sigue desarrollando. Esas son las grandes inversiones que nosotros, como director de medios de la presidencia, siempre destacamos. Y esto mismo que yo estoy diciendo aquí, como vocero del gobierno, también lo están diciendo y repitiendo en las 32 provincias, esos voceros, pero de eso están resaltando las inversiones de sus provincias que hace el gobierno, y yo como director pues hago la colocación, la información general, y ustedes pueden localizar y sintonizar. Ahora mismo de Jabón, que tenemos dos voceros, te están hablando de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno invierte en obras, se inauguran las nuevas, y siempre hay el tema de qué hablar. Y este es el tema que nosotros más hemos desarrollado, la institución que yo presido, para que no se quede un dominicano sin conocer las inversiones y las obras que hace este gobierno. Mira, indiscutiblemente, Federico, que este gobierno le ha dado calidad de vida a la República Dominicana, y encuentro que en la política que tiene que ver con saneamiento de agua, creo que la publicidad se ha quedado corto, porque la inversión que ha hecho el presidente aquí en devolver la salud a través de
la potabilización de agua es extraordinaria. Creo que ningún gobierno le había dado tanta importancia a ese sector. En el caso de Santiago hemos sido beneficiados. Por ejemplo, en Navarrete históricamente tenía el problema de ser cola cuando el acueducto de la línea noroeste. O sea, el que tenga la cola le queda cuando el otro quiera. Pero vamos a entrar en un tema muy importante, porque tú estás ocupando la posición de secretario general municipal y ahora aspira a la presidencia municipal por la provincia de Santiago. Y quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo van tus aspiraciones? ¿Con qué tú cuentas? ¿Cómo van los indicadores? Y además también, que no acabo de entender que un partido moderno como el PRM, que tiene que darle participación a un nuevo liderazgo, se está ideando coartar un poco la democracia y irse por un consenso, pero resulta que en las inscripciones que hubieron a nivel de secretario municipal se inscribieron 20 y pico. Entonces explícame cómo va y además también cómo tú ves o el consenso o que sea unas elecciones completamente abiertas. Mira, gracias, Irving. Yo creía que íbamos a seguir hablando de gobierno y no me vamos a meter a la parte política. Eso bien. Vamos a hablar de gobierno. Vamos a hablar de la crisis. La gente quiere escuchar sobre la crisis. De todo. La crisis es la parte fundamental del debate político de este país. Yo creía que por ahí era que íbamos a ir. Sí, yo creo que sí. Eso lo tocamos. Lo que ustedes quieran, yo estoy en la disposición. Pero, Irving, mira, el Partido Revolucionario Moderno, prácticamente su comisión ejecutiva, escogió una comisión de consenso que la preside don Andrés Bautista. ¿Qué es lo que se produce? El partido está buscando donde haya consenso. ¿Qué es lo que es un consenso? Un consenso es donde las partes están de acuerdo. Cuando las partes no están de acuerdo, no hay consenso. Entonces, el partido está haciendo un levantamiento en cada una de las provincias a ver dónde se puede hacer. Donde no se puede hacer, prácticamente hay que hacer un proceso. Los estatutos del partido tienen 4 modalidades de hacer proceso. Está la convención de delegados, la convención de dirigentes y la primaria con padrón cerrado. Yo estoy de acuerdo con una primaria. Yo creo que el partido debe tirarse a la calle. ¿Por qué eso dinamiza el partido una primaria? Porque 5 personas aspirando en un municipio, Irving, están buscando los votos, inscribiendo gente que no están inscritos para que voten por él. Así es. Entonces, eso dinamiza el partido. Y lo he conversado con la comisión ejecutiva, con Paliza, el presidente, con la secretaria general, Carolina Mejía, con todos, porque este es un momento de que el partido salga a la calle. No quedarse en un consenso recogido, porque ¿qué es lo que alguna gente entiende por consenso? Que se quede lo mismo. Ese es el consenso, que entienden lo que están. Pero Federico, para que tú continúes, pero el problema es que hay un sector del PRMismo que está dentro de una burbuja que todo está bien, pero ustedes que están abajo, ese malestar que hay en aquella persona que por una causa u otra no se le ha tocado con algún bienestar. Entonces, yo soy de lo que digo, y estoy muy de acuerdo contigo, que no hay 2028 sin un 2026. Sí, y sin un 2027. Sí. Que son los dos procesos, porque este es un proceso de renovación de la estructura, de la dirección del partido. Y yo particularmente entiendo, yo soy secretario general, dentro del consenso yo me quedo como secretario general, pero yo no quiero, ya yo tengo 8 años. Ya yo gané 2 elecciones, una con un 62% y una con un 65%. Además yo creo en la renovación y yo creo que como estamos en la parte política, crecer. Así es. Nosotros somos como los militares, que nos enganchamos como raso y queremos ser ahorita jefe de la policía. Entonces, el que no tiene aspiraciones, el político que no tiene aspiraciones, que deje eso. Entonces, yo entiendo y creo y soy constitucionalista porque la Constitución te dice 2 periodos y nunca más. Aunque los estatutos del partido no están establecidos, pero yo tengo esa concepción. Yo no voy a ser secretario general si no quiero ya ser presidente del partido, porque en el 18 hicimos una negociación y cedimos que aspirábamos.
Ya van 8 años, ya yo tengo 8 años como secretario general y ya yo creo que me merezco la presidencia del comité municipal. Doctor, con él terminó ya con sus interrogantes. Bueno, yo entendía, no hay muchas cosas más, pero el tiempo con Federico siempre va a ser pequeño, porque vamos a tener que invitarlo otra vez, pues solamente con las obras de gobierno nacional, que le estaba diciendo a Fernando que nosotros vamos a hacer unos paneles precisamente para exponer un programa completo con determinados temas nacionales, y entendemos, pero yo le doy a usted la palabra y el placer. Gracias. No, yo entiendo que don Federico ha hecho una buena introducción, que ha aireado algo que a veces quiere desconocerse, que es las grandilocuentes obras que se han hecho a nivel de todo el tejido nacional, que antes todas las obras se hacían a nivel de Santo Domingo. El primero que rompió con esto fue Hipólito Mejía Domínguez, que entonces sí distribuyó el presupuesto por provincias. Yo me recuerdo perfectamente bien de eso, y realmente en el país se ha trabajado en lo que se ve y lo que no se ve. ¿En qué no se ve que se ha trabajado en el país? En la política social. La política social ha tenido un gran alcance para ayudar a los desheredados de la fortuna, y entonces entiendo que sí, que es muy bueno que ustedes hagan de pleno conocimiento en cada provincia que se ha hecho, porque disminuye abre la válvula de escape, y por eso vemos que hay menos paros huelgarios, excepto esta semana que estaba prendido en candela por las 4 esquinas. Déjeme intervenirle ahí, doctor, porque en la parte social este gobierno ha sido uno de los que más, y le pongo el ejemplo de la tarjeta. Sí. Le pongo el ejemplo de la tarjeta y le pongo el ejemplo de otras instituciones. Este gobierno en la parte social ha sido uno de los gobiernos que más ha contribuido. Más de 90,000 dominicanos han salido de la extrema pobreza. Y eso es fruto de esa política social que tiene el gobierno. Si usted se da cuenta, el gobierno recibió la tarjeta que llamaban en esa época Solidaridad, 850. Y el presidente dijo en campaña que la iba a doblar, tanto lo económico como la cantidad. Hay 1.650.000 personas recibiendo la tarjeta, pero están recibiendo, ¿cuánto recibían? 850, están recibiendo 1.650.000. Pero los comedores económicos, que ya ahora los comedores económicos, los planes, el plan social de la presidencia, que fueron unificados. Oiga, aquí la parte social, el gobierno ha hecho grandes inversiones y ha sacado más de 90,000 dominicanos de la extrema pobreza. Eso es lo que yo decía, que no se ve. Sin embargo, vamos a seguir ahí mismo. Todo el mundo sabe que estamos ante una crisis que va a ir creciendo. Estamos en un país súper endeudado, que caen 2 gotas de agua y cogen 5,000 millones de dólares prestados para resolver el problema, y vuelve y llueve y toman 3,000 y 5,000. Esto es Escúchame que le interrumpa antes de usted terminar, porque se nos puede quedar. Hablando de préstamos, de préstamos internacionales, uno de los que menos préstamos ha cogido ha sido este gobierno. ¿Usted sabe cuánto cogió Leonel Fernández? ¿Usted sabe cuánto cogió Leonel Fernández? Pero usted tiene los numeritos. No, Federico, escúcheme. Pero oiga, déjeme decirle, Leonel Fernández cogió más de 14,000 millones de pesos de préstamo. ¿Cuánto cogió Danilo Medina? ¿El que menos cogió fue Danilo? Más de 9,000 millones. ¿Cuánto lleva este gobierno? 11,000 y algo de millones, que va para 12. No le rinde, porque solamente ahora han cambiado 5,000 millones para lluvia. Oiga, no tenía Danilo, ni Leonel Fernández, COVID, no tenía la guerra Rusia-Ucrania, y tampoco tenía la guerra ahora Estados Unidos, Israel, Irak. ¿Y cuánto cogieron? Cogieron más que Estados Unidos, porque ese es el problema. Que se habla de préstamo, que esto, la deuda externa ha bajado en este gobierno. Nosotros la recibimos en 61 y está en 59. Vamos muy bien. Entonces, lo que pasa es que algunas veces la oposición confunde
Irving, y anuncian cosas que no son, hablando de préstamos. Siga, doctor. No, Fernando, sigue usted, Fernando. Sí, Federico, o sea, bueno, yo parece que ustedes sacaron el aire. No, perdón. Doctor, están hablando por cifras. No, porque yo no llegué a desarrollar la pregunta. Doctor, y era decir, vámonos a la guerra Rusia-Ucrania, a la guerra de Irán, que eso es lo que usted quiere, vámonos. A la crisis, que dice que el gobierno sabe manejar crisis, vámonos ahí. No, yo no he dicho eso. Digo, pero dice la oposición. Pero no. Mire, el único gobierno que ha manejado crisis, que se ha sabido manejar crisis, ha sido Luis Abinader. Le pongo el ejemplo. En el 2020, cuando recibimos el poder, en agosto, 16 de agosto, nosotros recibimos un país al borde de una crisis, un colapso de salud por el COVID-19 y con la arca vacía, el presupuesto de la nación, todas las instituciones lo habían consumido. Y el presidente fue capaz de sacar este país, el primero, de resolver el problema del COVID-19. ¿Por qué la economía en el 2021 llegó a 12.3? Es fruto de que nosotros salimos de esa crisis y los turistas vinieron para acá porque no tenían para coger. Decrecimos por el COVID 0.7. En el 2021 crecimos 12.3. En el 2022 crecimos 4.9. En el 2023 2.4. En el 2024, 5.0 y ahora, en el 2025, 2.1 y tenemos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, el BIS, dice que vamos a crecer 4.5. Entonces, el gobierno de Luis Abinader ha manejado crisis. ¿Usted sabe cuánto llegó el petróleo en febrero de 2022 con la guerra Rusia-Ucrania? A 140. Y ahora llegó a 115. Entonces, no es cierto lo que dice la oposición, que nosotros estamos buscándolo para que no sabemos manejar crisis. El único presidente y gobierno que sabe gobernar en crisis se llama Luis Abinader. Pero es que yo no he hablado de que la oposición dice. Usted está diciendo que la oposición dice. Yo no he hablado de oposición. Yo no he hablado de posturas de terceros. No, yo creo que ha sido mal interpretado. No, porque usted dice que no sabemos manejar crisis. Que no, yo no he dicho eso. Lo interpreté mal. Usted interpretó mal, interpretó malísimo. Yo no he dicho que no se va a manejar crisis. Yo empecé a desarrollar mi pregunta en torno a, primero, inclusive no llegué ni a ponderar los factores que detonan la crisis y las perspectivas que lleva y la búsqueda de consenso para manejar la crisis. O sea, yo iba a formular una pregunta un poquito más completa, pero también... Eso es más protocolar, doctor. Ya el gobierno tiene su plan de resolver la crisis, eso es más protocolar. De consultar la oposición, eso es más protocolar. Es indiscutible. Porque el mismo caso que se está dando ahora del petróleo se dio en el 22. Muy bien. ¿Cómo salimos? Muy bien. Excelente. Muy bien. Es indiscutible que la República Dominicana mantiene una estabilidad macroeconómica, social, política. Es indiscutible que desde hace décadas en nuestro país ha tenido un desarrollo en estabilidad que viene de décadas y que este gobierno, gracias a Dios, digo yo, por lo menos ha mantenido esos niveles de crecimiento, como bien la cifra lo expresa Federico, y de la estabilidad, fuera de la política, de la oposición, de lo que tiene que hacer, de criticar, de las redes, de todo eso. Eso lo hicimos nosotros. Esa es la realidad. Eso lo hicimos nosotros. Ahora bien, eso lo hicieron ustedes cuando estaban en la oposición. Sí. Ahora bien, escuchando a Federico, muy buena exposición, con datos, con cifras, muy riguroso en su exposición en defensa del gobierno y de lo que ha hecho. Me viene la reflexión a mí, como dicen los expertos, no basta la solvencia moral,
económica. No, está demostrado. ¿Por qué? Porque para llegar al corazón de la gente, para llegar al corazón del pueblo, se necesitan otros elementos. No basta la solvencia económica, moral, o lo que dice que ha hecho y todo. Hay que llegar al corazón de la gente. Y pienso, Federico, que hay un fallo. Y el fallo es precisamente no tener esa conexión de la dirigencia de los funcionarios con el pueblo, pero además fundamental, Federico, y valga la reflexión que estoy haciendo, sin ningún tipo de malas intenciones ni política. Tampoco, a pesar de los esfuerzos que tú has hecho, como bien lo has dicho, de la conexión de poder llegar a esa masa, a ese pueblo, a esa conciencia, difundir todo eso a nivel comunicacional. Ayer yo estaba en el Colegio Dominicano de Periodistas, aquí en Santiago, Federico, porque hay un plan para sacar la cédula para los comunicadores, locutores y periodistas. Y yo te voy a decir una cosa. Conversábamos, hablábamos, y ahí en el Colegio de Periodistas, Federico, vi disgusto, vi expresiones. Parece ser porque no hay una conexión con la gente, que está llegando a un nivel de falta de conexión y de atención también en lo que tiene que ver con los comunicadores. Ustedes han hecho conciencia de eso, ustedes están trabajando eso. Mira, para mejorar, para dar a conocer todas estas cosas, para que realmente la imagen del gobierno y para que la oposición no siga montándose en el discurso que tú bien señalas que es un asunto de oposición y de política. Mira, Fernando, particularmente eso es normal en los gobiernos, que los funcionarios, bueno, aquí la gente dice, bueno, el presidente está solo, el presidente tiene que salir a defenderse, los funcionarios no salen. Eso es una realidad de todos los gobiernos. Si tú te analizas los diferentes gobiernos pasados, los funcionarios se concentran en realizar sus funciones. Sin embargo, en el gobierno de Luis, los funcionarios tienen que salir en su momento, porque no es que un funcionario va a estar todos los días en un medio de comunicación, en su momento. Por lo menos ahora, con relación a esta situación de la crisis que pudiera producir el aumento del petróleo, ¿qué he dicho? Que están hablando de economía. El del Banco Central conoce la situación económica, Rijo, que es de presupuesto, esos son los que tienen que ir a los medios para hablar, porque el del Banco Central y el gobierno ha dicho que tiene todo el dinero suficiente para resolver cualquier crisis que se pueda presentar. Entonces, es normal que el gobierno o los gobiernos tengan a todo el mundo a su favor. Fernando, va a haber en todos los gobiernos alguna gente que no se van a sentir bien, que no se sienten bien, que te pueden hablar de gobierno, pero yo soy muy creedor de las encuestas. Y semanal, bueno, Luis yo creo que hace cada 3 días, y Papín lo conoce bien, encuesta. Y tú lo que tienes que buscar los numeritos de las encuestas. ¿Dónde se hacen las encuestas? En la población dominicana, en todos los sectores. Entonces, las encuestas te posesionan al presidente de la República con una aceptación con un 60%. Entonces eso quiere decir que no va mal, que él va bien. Ahora, yo felicito a la oposición por el trabajo que ellos hacen en contra para... O sea, yo he dicho que las redes sociales, Fernando, el 70% es mentira de lo que hablan, el 30% es verdad. Entonces, la oposición te ha utilizado y ha sabido utilizar las redes sociales para hablar mentiras. Entonces, esas redes sociales que en gobiernos anteriores no se veían, y yo pongo por ejemplo, alguna vez se me dice, mira, la delincuencia, la seguridad ciudadana ha aumentado. No ha aumentado nada, ha bajado. Porque nosotros asumimos un 13.5% y este es un 8%.
Pero ¿qué es lo que pasa? Anteriormente no había un celular inteligente que se producían casos y ni a la policía iban. Ahora te quitan un celular y hay 3 que tienen 3 celulares y te graban de 3 ángulos diferentes y te lo publican. Entonces dice, ha aumentado la delincuencia. No, eso es mentira. Es que hay más formas de publicar la cosa. Fernando, tú hiciste comunicación cuando todavía los teléfonos no existían. Digo, no que tú eres viejo. Pero tú te acuerdas cuando compartíamos el mismo edificio ahí en Laza, que tú tenías tu programa y eso. En esa época las redes no existían. Y para tú conseguir... Creo que los viste estaban de moda en esa época. Sí, lo viste. Tú has hecho una brillante exposición donde ha destacado la parte fundamental del gobierno. Sin embargo, uno percibe en la población dominicana que simpatiza con el concepto que este gobierno ha desarrollado de darle más participación al interior. Porque es cierto, aquí se pasó muchísimo tiempo en el que los gobiernos concentraban el presupuesto de la nación prácticamente en Santo Domingo, incluido Santiago. La inversión era relativamente muy bajita. Sin embargo, uno también percibe que el gobierno, en el afán de destacar que está invirtiendo en el país entero, se ha abierto demasiado foco de trabajo y entonces las obras se notan como muy lentas. Por ejemplo, la autopista Santiago-Santo Domingo, ya es demasiado tiempo, Federico, 6 años, y uno ve que a ese ritmo van a pasar los próximos 6 y vendrán 6 más y no se completará. No sería interesante, sobre todo en un presidente que no está pensando en la reelección, que son de los temas que más hacen que la politiquería dinamice por todos los lados para que se vea que está trabajando. ¿No sería más interesante concentrar los recursos del Estado? También siempre van a ser limitados en aquellas obras que, como la autopista Duarte, deben terminarse. Sí, pero si tú te das cuenta y tú vas y has ido a Santo Domingo últimamente, no se ha dejado de trabajar. Acuérdate, Papín, que son 150 kilómetros, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Es cierto que el presidente no la empezó desde la ampliación a 6 carriles desde que empezó, sino después que salió de la crisis, del COVID, la estabilidad del 2021. O sea, yo creo que esa obra empezó como a final del 21 o el 22, ¿verdad? Hay tramos, y ustedes han podido notar, los que han ido a la capital, hay tramos que se lleva un tiempo, Papín, que tú tienes que hacer el puente, tumbar el puente, agregar el puente, porque si fuera echar, ampliar, romper aquí. Mira la parte que yo venía ayer de Santo Domingo, que venía para este programa, porque yo tengo que capital, pero a Fernando yo no puedo quedar mal. Le dije que venía. Cuando yo venía, están rompiendo ahí antes de la entrada de San Francisco de Macorís. Esa parte, Papín, eso ahí se lleva un tiempecito para tú acondicionar y tumbar esa loma que hay por ahí. Pero eso depende no del gobierno, sino de los ingenieros. Y Irving como ingeniero y que se cambió de contratista también. me puede es un trauma. Sí, entonces Irving me puede... Es que a veces el gobierno no paga a tiempo y los contratistas se desesperan. No, este es uno de los gobiernos que es por ubicaciones se le paga. Ahora, en los gobiernos anteriores, sino que tan tal ayer el Congreso tuvo que aprobar de gobiernos anteriores, este gobierno usted ubicó y le están pagando inmediatamente. Y más si obra pública, don Eduardo, que aunque duro, pero paga. Es bastante económico, Eduardo. Pero paga. ¿Garantiza el PRM? ¿Ustedes creen que pueden retener la plaza de Santiago? ¿Cómo ustedes visualizan eso? No, el país. Pero en lo que tiene que ver con Santiago. Sí. Te voy a hacer un análisis del país para caer en Santiago. Mira, te decía ahorita que yo soy muy partidario de las encuestas. Y las encuestas, el político
que no se maneja por encuesta está en el aire. Ahora mismo, la última encuesta que yo tuve acceso, el Partido Revolucionario Moderno está en muy buena posición y la aceptación del presidente de la República está en muy buena posición. Nosotros tenemos 7 aspirantes a la presidencia de la República y con cualquiera de ellos ganamos en primera vuelta. Te lo digo. ¿Por qué? Porque la oposición no hay ninguna posibilidad de unificarse. Ninguna posibilidad, porque el conflicto entre Danilo y Leonel es insusanable. Entonces, la oposición anda cada quien por su lado. Y el Partido Revolucionario Dominicano ya está enterrado. El Partido Revolucionario Dominicano apenas sacó 19.979 votos cuando recibió 1.008 millones de pesos. ¿Tú sabes a cuánto salen los votos al PRD? A 50.000 pesos cada voto. Oye, 19.000 votos, Fernando, y recibió 1.008 millones de pesos y repartiéndolo tocan a 50.000 por voto. Entonces, la oposición está dividida. No hay ninguna posibilidad de que se unifique y el partido se fortalece y la ejecutoria de Luis. Yo he dicho que hay 2 condiciones para nosotros ganar en primera vuelta. Primero, que Luis termine estos 2 años aportando, haciendo un buen gobierno, y segundo, que los 2 procesos que tenemos, tanto ahora para escoger la estructura y escoger el candidato presidencial, no haya trauma. Y yo sé que no haya división, no haya problema. Y yo sé que no lo va a haber porque hemos hecho 10 convenciones con primaria y no ha habido ningún problema. Ya lo que éramos del PRD, lo que fue el PRD, ya eso desapareció en el PRM. Nosotros fundamos el Partido Revolucionario Moderno para avanzar, no retroceder, porque sinceramente que la situación que llegó el PRD fue una situación extraordinaria, pero extraordinaria tal que le agradecemos a Hugo Tolentino Díaz, que en una reunión particularmente dijo, pero dejen esa sigla del PRD, que el partido no es la sigla, sino son los locales y las personas. Y de ahí sale el Partido Revolucionario Moderno, porque 36 sentencias por un acuerdo que hizo Miguel Vargas Maldonado con Danilo Medina para que le retuvieran su sigla en cualquier proceso que se presentara. Y ahí está el ejemplo, que la mayoría del PRD era Luis y era Hipólito. Federico, y está demostrado. Pero la verdad es que falta todavía, yo diría, como el tiempo. Pero se quedó algo, Federico. Te dije de Santiago. Santiago. Te dije del gobierno municipal, que ustedes van a repetir. El gobierno municipal, esta administración de Ulises Rodríguez es una de las mejores administraciones de gobiernos locales que ha tenido este país. Ulises te está inaugurando una obra semanal. Y lo que tiene, va a cumplir 2 años ahora, una obra semanal, pero busca el ornato, la limpieza, todo está bien. Entonces, Ulises garantiza el triunfo del municipio. Sí, seguro. Garantiza el triunfo del municipio y la unidad del Partido Revolucionario Moderno. Y no solo el municipio, sino además la provincia. Nosotros en el Cibao, en las elecciones que pasaron, doctor, nosotros ganamos las 14 provincias. Se aplicó una máxima que decía el doctor José Francisco Peña Gómez: como va Santiago, va el Cibao, y como va el Cibao, va el país. Federico, pero hay algo que es una realidad. Estamos a más de 2 años de las próximas elecciones. La oposición, ciertamente, como tú has dicho, está dividida. Sí, pero hay tiempo. Si la oposición no se une, yo también comparto el criterio de que va a ser muy difícil que desplace al PRM. Ahora bien, pero el PRM no está claro tampoco. Ahí hay 10 aspirantes a la presidencia de la República. Estamos en la República Dominicana, Federico, y es verdad que el PRM está dando muestra de que está haciendo todo el esfuerzo por separarse de toda esa mala costumbre del PRD. Pero, ¿y qué garantiza que todos esos aspirantes se van a poner de acuerdo alrededor de un candidato? Sí, papel, mira, es que Luis hizo
primaria con Hipólito para el 16 y ganó con un 70%. Nada. Luis hizo primaria con Hipólito para el 20. No hubo nada. Pero Luis no es candidato. Sí, pero Luis no hizo, hizo primaria para el 24. ¿Y qué es lo que garantiza, Papín? La unidad de este partido. Que ya nosotros, el PRDismo que teníamos en la sangre, ya eso desapareció. Ya ahora tenemos un PRM que estamos conscientes que el pasado del PRD, y el propio Peña Gómez lo decía, cuando estábamos divididos, nos sacaban del poder si estábamos o no llegábamos. Y este es el ejemplo palpable. Y le pongo un ejemplo. El ejemplo de Hipólito Mejía. ¿Quién fue que le hizo la campaña a Hipólito Mejía? ¿No fue Lionel? ¿Fue Atoyecán? De su propio partido. Federico, se pondrá de acuerdo el PRM con todos esos aspirantes presidenciales, se garantiza, en tener un solo candidato. Se garantiza. De esos 10 yo te garantizo que van al final 3 o 4. De eso van 3 o 4 al final. Y de esos 3 o 4... ¿Cuáles serían? No, vamos a esperar el proceso. Van 3 o 4. Y de eso, el que salga, ese va a ser. Uno va a ser presidente, otro va a ser vice, otro va a ser alcalde, otro va a ser senador. Y así por el papel. Hay una estrategia de que nosotros no podemos soltar este poder. Es que es difícil. Duramos 16 años en la oposición. Y ya prácticamente el PRM está consciente que va a sacrificar muchas cosas para mantenernos en el poder. Muy bien, Federico, gracias por tu participación y te damos ya la palabra para que te despidas ante la audiencia. Va a haber que traerlo más rápido de la cuenta, porque hay demasiados temas. Se puede tratar con Federico. Muchas cifras. A este estado de comunicadores, quiero invitarlos y a los amigos televidentes a la conferencia Elecciones en Tiempo de Democracia. Esta es una conferencia cívica, educativa, que ya le he montado en foro internacional. La montamos en Toronto, la montamos en New Jersey, la montamos en Nueva York, la montamos en el país, en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional, y hace un año y algo que la montamos en la UAS, para los estudiantes de la UAS. Ahora es abierta para todos los santiagueros. Es un análisis desde las primeras elecciones, después de Trujillo, las primeras elecciones democráticas de la República Dominicana, que ganó el profesor Juan Bosch. Desde esas elecciones, que fueron el 20 de diciembre y tomó posición el 27 de febrero, nosotros la llevamos hasta el 2024, las elecciones de 2024. Hay 6 elecciones que pudieron provocar estallido social en la República Dominicana. Nosotros hacemos hincapié en esas 6 elecciones, que son las de 66, la de 70, 74, 78, 90 y 94. Nosotros hacemos hincapié ahí el doctor Balaguer en todas estas elecciones por medio. Para que no se repita. Y Papín, yo espero que tú estés ahí, porque tú eres un politólogo bien. Yo espero que estés ahí, cada uno de ustedes esté ahí. Que son 59 años de elecciones en tiempo de democracia. Muchísimas gracias, Federico Reynoso, presidente, el 30, secretario general del PRM. El 30, me pregunta que cuándo es y dónde. Es el 30 de este mes, jueves, a las 6 de la tarde, en el auditorio del Ayuntamiento de Santiago. Hasta mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en este conversatorio, opiniones, análisis del acontecer nacional e internacional. Hasta mañana, si Dios lo permite.